Creo que ya estoy al aire. Si alguien por ahí está escuchando, que me haga favor de decirme si se oye, porque acá me aparecen ciertos inconvenientes parámetros. ¿Cómo están? Antes que nada, buenas tardes, buenas tardes. Viernesito para los que vivimos en el planeta Tierra. Es un viernes, un viernesito. Permítame un poquito, déjenme acomodo esto. Creo que ya. Para los que vivimos en el planeta Tierra, hoy es viernes. Hoy es viernes. Creo que hay una canción así, ¿no? De música disco, creo que de fiebre de viernes, algo así. Pero sí recuerdo que aquí donde yo vivo, en Fresnillo, Zacatecas, hay un locutor que sale muy temprano en un programa de radio y siempre cuando es viernes antes ponía, por fin es viernes, por fin es viernes, algo así. Pero bueno, qué bueno que están, que tengan la oportunidad de escuchar este podcast live. Casi yo siempre veo en YouTube o así, que la mayoría de los podcasts son grabados, ya son editados. Pero bueno, aquí en el Redil, nuestro, ahora sí que, como lo dice nuestra imagen ahí abajo, aquí hablamos de Biblia, hablamos de la Biblia, de la vida diaria y hablamos de cosas random, como la semana pasada que yo tenía el tema acerca de la fe. Y nuestro hermano Johnny Becerril, un saludo a mi hermano Johnny Becerril, si me está escuchando, si llega a escuchar este live. Este, él hacía una pregunta allí en el chat, dejaba un comentario y decía hasta dónde nosotros podemos decir que estamos en una situación como la de Job. Y de ahí pudimos desarrollar un tema así como que ¿verdad? Aparte, interesante, pero mm, de ahí pudimos hacer algunos puntos interesantes. Pero el día de hoy vamos a hablar. Fíjense que eh, hay veces que nosotros vemos, más bien pensamos cosas, y vemos y pensamos cosas, y no sabemos si están alineadas con Dios o a dónde nos lleva nuestro pensamiento. Entonces, yo por la mañana, temprano, por ahí, tengo muchas personas de amigos en Facebook. Y hoy por la mañana vi un pensamiento que me gustó. Me gustó, este, la manera en la que estaba desarrollado. Me gustó todo, en realidad, todo el pensamiento. Este, y dije, voy a hacer hoy que me toque hacer el live. eh, en la semana yo tengo siempre en mente compartir y lo que quiero compartir. Y en la mañana vi por aquí en Facebook con una hermana eh, que se llama Magap. Y todos los días, todos los días, todos los días comparte, bueno, casi diario, a veces, este, pone muy buenos pensamientos. Y hoy por la mañana ella
puso este pensamiento y es algo de lo que yo quiero poder desarrollar siempre y cuando sea para la honra y la gloria de nuestro Señor Jesucristo, para que nuestro Dios, este, nosotros podamos estar unidos a Dios constantemente, como dice la Escritura, que nosotros debemos de amar a Dios sobre todas las cosas, y cuando es sobre todas las cosas, es sobre todas las cosas, y tenemos que amar a Dios con nuestra mente, con nuestro cuerpo, con nuestro corazón y con todas nuestras fuerzas, porque Dios lo quiere todo. Aún nuestros pensamientos deben de ser bien dirigidos hacia Dios, como nosotros nos dirigimos hacia los demás, que nuestro pensamiento lleve eso que Dios ha puesto en cada uno de sus hijos, en cada uno de los creyentes. Mm, porque es de suma importancia que nosotros sepamos que nosotros hemos sido creados y nos desarrollamos conforme a un pensamiento que Dios ha puesto en nosotros. Si nosotros nos oponemos a ese pensamiento, entonces ya estamos haciendo nuestra voluntad. Ayer en la iglesia veíamos 1 de Pedro capítulo 2, en donde la palabra nos enseña, Pedro le enseña y dice que, déjeme recuerdo bien mm, para no meter aquí algo que no sea de la Biblia, eh, pero esta es la voluntad de Dios, ¿sí? Que haciendo el bien, hagamos callar a los insensatos, a los que se creen que saben. Entonces, Dios siempre pone un pensamiento de bien para todos y cada uno de sus hijos. No, no hay nada que nos, o más bien, nuestro pensamiento negativo puede estropear nuestro testimonio, pero nuestras malas decisiones, nuestros malos pensamientos no proceden de parte del Padre, porque la Escritura nos enseña que los malos pensamientos provienen del corazón. Entonces, eso es nuestro y Dios no tienta a nadie porque en Dios no habita el mal. Entonces, déjenme les leo este pensamiento así breve y de ahí desarrollamos un tema. Y si alguien tiene alguna pregunta que nos pueda hacer o algo que quiera compartirnos ahí en el chat, póngalo, ¿sí? Y vamos a ver qué Dios nos dice, qué Dios nos comparte. Dice, Dios une propósitos, no casualidades. Y cada día tenemos la oportunidad de ser un canal de bendición en medio de un entorno que busca desestabilizarnos física, emocional, espiritualmente, con todo lo que está pasando. Nosotros podemos ser una conexión de esperanza, fe, amor, paz, misericordia, valentía, bondad, que son virtudes que reflejan a Dios en nosotros para bendecir a otros. Y no olvidemos que Él también está en los pequeños actos y gestos tales como un abrazo, una sonrisa, un saludo, una muestra de afecto o una oración. No dejemos pasar la oportunidad de dar a conocer a Jesús hoy. Busquemos hacer el bien cada vez que tengamos oportunidad para hacerlo. Bendecido inicio de fin de semana. Entonces, y luego abajo sale un pensamiento que dice, seamos la razón por la que alguien sepa que Dios es bueno. Y eso a mí pum, me encendió para bien. Y es que es algo que yo muchas de las veces también le digo a la congregación. O sea, muchas personas van a escuchar o van a saber de Dios lo que nosotros le compartamos con nuestra vida. Y también muchas personas van a escuchar de la Biblia o no han escuchado de la Biblia hasta que nosotros les compartimos o van a escuchar de la palabra lo que nosotros les compartimos, ¿sí? Entonces es bien, bien interesante este pensamiento. Eh, Ahí disculpen a mi perrita, ¿sí? Mi perrita que por ahí anda, este, cuidándome las espaldas. Y bueno, también para mí es de muchísima bendición levantarme y ver este tipo ahora sí que, de pensamientos en las redes sociales, de aportar. Yo sé que hay muchísimas personas que comparten muchas cosas en Facebook,
Pero hay veces o muy pocas veces que hay algo que nos llena, que tenemos, que cuadramos, ¿sí? Con este tipo de pensamientos, este tipo de cosas que leemos y que vemos. Ahí si alguien me puede decir en los comentarios si me escucho, por favor, se los agradecería mucho. Es que me salen aquí algunos parámetros en la página que tengo que hacer algunas cosas porque no estoy bien. Bueno, yo nunca he estado bien, pero bueno, que no está bien aquí la conexión. Quiero saber si me escucho, si me veo, a ver qué es lo que está pasando por allá. Voy a aprender así, si alguien me pone para avanzar, para darle, aquí no le hace, no más ponga, así se oye, así, si no me quiere saludar, no me salude, si quiere saludar, salude, y si quiere preguntar algo, pregunte. Eh, Como lo vuelvo a repetir, yo no tengo todas las respuestas a todas las preguntas, pero Dios es el que nos da el conocimiento, Dios es el que nos da la bendición de poder resolver algunas inquietudes, preguntas por medio de la palabra. No hay nada que nosotros podamos hacer mejor que todo lo que Dios ha hecho con nosotros. Entonces, mm, sin más preámbulo, vamos a darle, este, ahora sí que a lo que venimos, eh, a lo que llegamos, eh, vamos a ver qué es lo que podemos desarrollar el día de hoy. Por aquí veo cuatro personas que están conectadas. Ojalá y se esté escuchando bien. Por favor, si alguien me puede decir, oye, sí se escucha o no se escucha, este, se lo agradecería mucho. Es que aquí me sale mucho aquí una, una imagen de que hay fallas en vivo, en mi live. Bueno, voy para allá. Ahora sí. Les decía yo acerca de nuestros pensamientos. eh, a veces nuestros pensamientos no se alinean con los pensamientos de Dios y eso es natural. La palabra dice que el Señor dice, sus pensamientos no son mis pensamientos y sus caminos no son mis caminos, ¿sí? La palabra dice que sus pensamientos son más altos que los de nosotros. Por ejemplo, en Isaías 55, 8 y 9 dice, porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni vuestros caminos, mis caminos, dijo Jehová. Como son más altos los cielos que la tierra, así son mis caminos, más altos que vuestros caminos, y mis pensamientos más que vuestros pensamientos. Entonces, yo creo que ese es uno de los errores que a veces cometemos nosotros, o a veces se cometen nosotros como cristianos o dentro bueno, es que hay muchas cosas de las que tenemos que partir. Somos cristianos porque creemos en Cristo. La iglesia de Cristo es un cuerpo en el cual Dios quiere que nosotros participemos y seamos parte de ese cuerpo que Dios ha comprado ha poseído por medio de la muerte o el sacrificio de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, puede haber diversidad de pensamiento entre los creyentes, entre la congregación. Sí puede existir diversidad de pensamiento. Lo que sí debemos de entender es que los pensamientos de Dios no son nuestros pensamientos. Dios no piensa humanamente. Entonces nosotros no podemos decir, ay, es que yo pienso que Dios es así, o voy a hacer esto porque a Dios le puede agradar y voy a pensar y no. Dios no piensa humanamente. Dios trabaja en nosotros de una manera sobrenatural, ¿sí? Porque nosotros estamos compuestos
somos seres tripartitos, cuerpo, alma y espíritu, y Dios trabaja en nosotros de una manera diferente, tanto en el cuerpo, tanto en el espíritu como en el alma. ¿Sí? Entonces, nuestra capacidad mental, nuestra capacidad de pensamiento es una capacidad limitada, ¿sí? Finita. Y la capacidad de Dios en cuanto a pensamiento es un pensamiento ilimitado, ¿sí? Es un pensamiento que sobrepasa a nosotros. Simplemente, o sea, dice la palabra ahí, como son más altos los cielos que la tierra, así son mis pensamientos. Entonces, ¿qué quiere decir eso? Está por encima, todo pensamiento de parte de Dios está por encima de lo que nosotros podemos suponer, a veces hasta presuponer, o creer que Dios cree o piensa como nosotros. Entonces, ahí nosotros, si nosotros pensamos que Dios piensa como nosotros, lo limitamos, ¿sí? Y le quitamos ese poder, ese atributo de ser Dios, Dios creador, porque nosotros pensamos que Dios piensa como nosotros. Entonces, si Dios pensara como nosotros, sería humano. Entonces ya le quitamos todo poder, toda esa sustancia, ¿sí? De su ser divino. Entonces, sin más preámbulo, ya hablé algo de tiempo aquí para ver si alguien me ponía algo, pero al parecer la gente, los 400 conectados que estamos, nadie se anima a comentar nada. Pero bueno, sin más que decir, el tema de este live que vamos a estar viendo hoy es el tema el poder del pensamiento según la Biblia. ¿Sí? Entonces, mm, ¿qué es lo que la Biblia ah, eh, habla acerca de los pensamientos o cómo nosotros podemos tener un pensamiento 100% bíblico? A veces, a muchos de nosotros, porque yo también lo he hecho, muchas personas, se nos da el compartir el pensamiento o las palabras de alguien más. Sí, por ejemplo, podemos agarrar un extracto de Charles Spurgeon, podemos agarrar un extracto de C.S. Lewis, podemos agarrar un extracto de Billy Graham, podemos agarrar un extracto de Dawkins, podemos agarrar un extracto de Newton, podemos agarrar un extracto de muchos pensamientos, pero que son pensamientos humanos. Sí, pero realmente, ¿cómo, qué es en la mayor parte de los casos como la Biblia piensa o quiere que nosotros pensemos? Sí, ahí es donde las cosas se ponen un poquito diferentes, ¿sí? Digo un poquito diferentes o mucho diferente. eh, ¿Por qué? Porque Dios piensa de una manera muy diferente por medio de su palabra. Sí, les decía, nosotros estamos estudiando el libro, el libro de la carta del apóstol Pedro, la primera carta del apóstol Pedro, fíjense ya, es como Pedro y Pablo, y no el de los Picapiedra, ni tampoco el del Corito de los Tigres del Norte. Y el apóstol Pedro le dice a los hermanos, le dice a los cristianos, en el primera de Pedro, capítulo 2 versículo 17, hay un pensamiento que él pone bien padre, ¿sí? Bien espiritual y dice, honrad a todos, amad a los hermanos, temed a Dios, honrad al rey. Lo vuelvo a decir lo que dice Pedro. Honrad a todos, amad a los hermanos, temed a Dios, honrad al rey. Yo me atrevo a decir, ¿sí? Que así es como Dios quiere que nosotros pensemos. Que nosotros pensemos en honrar a todos. Que nosotros pensemos en amar a los hermanos. Que nosotros pensemos en temerle a Él. Y que nosotros también pensemos en honrar a nuestras autoridades. Entonces, sus pensamientos son muy diferentes a los de nosotros, porque nosotros pudiéramos decir, no, pues es que yo a todos, ¿no? Decía yo ayer a la iglesia, pues si acaso nada más a los míos, ¿verdad? Mi familia somos 6, 7 y de ahí para acá, ellos los honro, ellos los estimo, pero de ahí para afuera, no. O sea, no amo ni siquiera, me cuido hasta de mi propia sombra. Y luego amar a los hermanos.
¿A cuáles hermanos? No, pues nomás a los que me ayudan, nomás a los que me vienen. No, hay que amar a todos los hermanos, hay que temer a Dios. Sí, hay que tener una reverencia a Dios. Ese es un pensamiento bíblico. Sí, y honrad al rey, o sea, honrad a las autoridades, respetar a las autoridades. Ese es un pensamiento bíblico. Eso es lo que Dios quiere que nosotros pensemos. Sí, pero nuestro pensamiento no va a alinearse, sí, muy probablemente con dos o tres o con ninguna de estos cuatro consejos que da el apóstol Pedro. Sí, entonces es difícil alinearnos al pensamiento de nuestro Dios, sí, al pensamiento que Dios quiere que nosotros tengamos, el pensamiento bíblico, que eso es lo que le ayuda a crecer al creyente, a identificarse como hijo de Dios. Eso es lo que a nosotros nos hace diferentes, ¿sí? Esto, el tener, eh, el tener comunión con la palabra, el leer la palabra, esto es lo que a veces, o más bien siempre, nos hace diferentes hasta dentro de una congregación. Dentro de una congregación, dentro de un edificio, ¿sí? Puede haber personas que llegan cada domingo, que lleguen cada jueves, que lleguen a un estudio, que lleguen a aquello, y a lo mejor no todos leen la escritura, no todos están alineados con la palabra, y a veces no todos comparten el pensamiento bíblico, ¿sí? Entonces, vamos a ver ahorita algunos puntos, ¿sí? De los cuales nosotros podemos echar mano como iglesia, como cuerpo del Señor Jesucristo, ¿sí? Acerca de lo que es el pensamiento. Entonces, los pensamientos tienen un impacto profundo en nuestra vida. Lo que permitimos entrar en nuestra mente influye en nuestras emociones, palabras y acciones. Lo vuelvo a repetir. Lo que permitimos, perdóneme, no sé si me haga falta café o es por el exceso de café. Lo que permitimos en nuestra mente influye en nuestras emociones, en nuestras palabras y acciones. Entonces la Biblia nos enseña sobre la importancia de renovar nuestra mente y alinear nuestros pensamientos con la voluntad de Dios. Con el pensamiento que les leía al principio acerca de lo que compartía esta hermana, será un abrazo, una sonrisa, eh, una oración, un gesto de lo que Dios quiere que nosotros, o sea, Dios pensará que nosotros debemos de sonreírle a los demás, que nosotros debemos de orar por los demás, que a veces debemos abrazar a los demás. Claro, claro, mi hermano, claro. A veces la gente en las congregaciones, en las iglesias, hay muchos complejos, hay mucho dolor, mucho resentimiento. Algunas personas vienen con daños, con traumas, con cosas que se han pasado durante su vida, en su infancia, en su juventud, en lo que ahora están desarrollando, que a veces las personas necesitan un abrazo, pero no se les da el abrazo ni se dejan abrazar porque a veces hasta uno mismo siente ese rechazo. ¿Sí? ¿Por qué? Porque sus pensamientos están alineados hacia el daño, hacia lo pasado. Y está bien, no los juzgo. Y no voy a decir que las cosas deben de cambiar de la noche a la mañana. A veces en la situación de hay situaciones que pasan en muchas personas que son, a veces pensamos que son irreparables, que ya no tienen solución. Pero Dios siempre tiene un pensamiento diferente a como nosotros pensamos en nuestra vida, en nuestro diario andar. No podemos levantarnos enojados y pensar que como ya nos levantamos enojados, así tenemos que participar y actuar todo el día. Sí, hay una situación con muchas personas que son parte de la iglesia y tú les dices, les comentas que hay ciertas cosas que no se alinean
con su vida diaria, con una vida cristiana. Y tú les puedes decir, hermano, es que debes de cambiar esto, o hermana, debes de cambiar aquello, y ellos te van a decir, "Mm, es que así soy yo y a mí nadie me va a cambiar". Entonces ahí es donde nos damos cuenta que no han nacido de nuevo, que no tienen un nuevo nacimiento. Entonces, tienen pensamientos positivos, tienen pensamientos buenos, pero no tienen pensamientos alineados con la voluntad de Dios. Porque la voluntad de Dios no es que nosotros sigamos siendo las mismas personas que éramos antes, sino que ahora somos unas nuevas criaturas. Cuando Jesús está interactuando con Nicodemo y le dice que es necesario que él nazca de nuevo. Y ahí encontramos la palabra nuevo. O sea, y cuando nuestro pensamiento, que Dios nos ha dado con ese razonamiento, entendemos que pensamiento es, que nuevo es algo distinto. Puede ser, eh, hace rato no jalaba el mouse, ¿sí? Y esta es la pila vieja. Entonces, para que jalara el mouse había que quitar esta pila vieja y poner una nueva. Y fue del modo que cambió, que funcionó, perdón, poniendo algo nuevo. Entonces, el ser humano, la persona que está dentro de la iglesia, puede tener pensamientos positivos, pensamientos buenos. Y hasta pudiéramos pensar que está generando un carácter cristiano. Pero muchas veces sus pensamientos no están alineados con la palabra de Dios. Ojalá y me esté explicando y ustedes me estén entendiendo, ¿sí? Déjenme subo otra vez esto. Algún día voy a poder comprar una silla buena, de esas de las que te puedes reclinar y estar bien a gusto. Pero bueno, punto número uno, entonces la importancia del pensamiento en nuestra vida. Es importante que todos pensemos y opinemos. Comenzamos un taller en nuestra iglesia el domingo acerca del evangelismo. Y me gustó tanto estar impartiendo ese taller porque vi la necesidad también de mis hermanos de la congregación que tienen de compartir sus experiencias en cuanto al evangelismo, si lo hacen bien o no lo hacen bien. Pero todos quieren ser escuchados porque están pensando. Sí, cuando yo estoy haciendo algunas preguntas, yo les digo, hablen, aporten, equivóquense. Y todos ellos están pensando, ¿qué decir? ¿Por qué? Porque ellos están pensando o están cavilando a ver si lo que están pensando está bien o está mal. Entonces, es muy importante que nosotros como hijos de Dios, ¿sí? Como creyentes, como cristianos, veamos si mi pensamiento se alinea con lo que la escritura dice. Voy a dar un ejemplo así por encima. Eh, Cuando las personas quieren divorciarse, cuando las personas hablan de divorcio, ese es mi pensamiento. Pero ¿qué es lo que habla la escritura? Entonces, hay cristianos que están dentro de la iglesia que creen que divorciarse, pues hay que darle, ¿sí? Hay que divorciarnos. Y algunos tienen algunos problemas matrimoniales, algunos problemas familiares, y ok, la única solución aparentemente es el divorcio. Pero cuando llegan a la consejería y se les empieza a aconsejar conforme a lo que la escritura, la Biblia nos enseña, y empezamos a ver, o empezamos a mencionar, a decir que el pensamiento en ese momento no es el mismo pensamiento de Dios. Entonces ahí tenemos la oportunidad, la gente, tiene la oportunidad de rechazar el pensamiento de Dios y solamente quedarme con mi pensamiento. Pero el pensamiento de Dios nunca va a ser el mismo que nosotros. ¿Sí? Porque sus pensamientos son muy diferentes. Están por encima de mucho, por mucho, muy por encima de lo que nosotros pudiéramos pensar. Entonces, la importancia del pensamiento en nuestra vida, ¿sí? La escritura nos muestra que nuestros pensamientos
determinan el curso de nuestra vida. Proverbios 27:3 dice, porque ¿cuál es su pensamiento en su corazón? Porque ¿cuál es su pensamiento en su corazón? Tal es. Y dice la escritura que de la abundancia del corazón habla la boca. Pero también dice la escritura, hermanos, sí, que del corazón salen los malos pensamientos, ¿sí? ¿Cuáles son los malos pensamientos? ¿Quién dijo esto? Nuestro Señor Jesucristo, en Mateo 15:19 dice, porque del corazón salen los malos pensamientos, no son los pensamientos de Dios. De nuestro corazón salen los malos pensamientos. ¿Cuáles malos pensamientos? Los homicidios, los adulterios, las fornicaciones, los hurtos, los falsos testimonios, las blasfemias. Entonces, si nuestro corazón no se alinea o no está alineado con Dios, nuestros pensamientos van a ser basura. Discúlpenme la expresión. Nuestros pensamientos recurrentes van a ser basura. Cuando nosotros nos alineamos a lo que Dios quiere en nuestra vida, vemos siempre para adelante, vemos hacia el futuro. La escritura nos dice que nosotros con Dios somos cabeza, no somos cola. Entonces, ¿qué es lo que tengo que hacer yo cuando de repente a mi vida viene un pensamiento en el cual no está alineado a lo que Dios quiere que yo haga, a lo que Dios quiere que yo piense? Porque dice ahí en el Proverbios 23:7 que les dije ahorita, porque cuál es su pensamiento en su corazón, tal es. Entonces lo que pensamos nosotros mismos y del mundo nos afecta nuestras decisiones y nuestro destino. Nuestros pensamientos pueden acercarnos o alejarnos de Dios. Mm, hay cierta, no cierta, hay mucha influencia en todo lo que nosotros vemos y en todo lo que nosotros deseamos. ¿Sí? Porque muchas de las veces, este punto quiero dejarlo bien en claro, lo que pensamos de nosotros mismos y del mundo afecta nuestras decisiones y nuestro destino. Entonces, en este punto donde dice lo que nosotros pensamos de nosotros mismos, eso es por lo que muchas de las veces la iglesia del Señor Jesucristo o muchos cristianos batallan porque no tienen una identidad, no tienen una credencial que los haga realmente sentirse amados por Dios, justificados por Dios. ¿Sí? Entonces, para muchos esto los hace retroceder, los hace estar viendo hacia otro lado, porque no tenemos una identidad en Cristo. La gente no tiene una identidad en Cristo. La gente piensa que ser cristiano es ir todos los domingos a la iglesia. ¿Sí? Y se limita a eso. Se limita a estar recurrentemente. Cuando ya llega a un estado en donde se cansa el hermano o la hermana de congregarse, es porque piensa muy mínimo de parte de su vida. ¿Por qué digo esto? Porque eso es lo que tenemos para agradar a Dios, para bendecir a Dios, nuestra obediencia. Entonces, si pensamos que nosotros no podemos obedecer con algo más mínimo como el orar, el leer la palabra, el abrazar, el sonreír, el congregarnos, eso a nosotros como identidad en Cristo nos da mucho valor. Pero si nosotros pensamos muy mínimo, muy mínimo acerca de lo que Dios hace en nuestra vida, nos conflictuamos. Entonces lo que pensamos de nosotros mismos y del mundo nos afecta en nuestras decisiones y en nuestro destino. Entonces, no hay cosas que nos puedan estar a nosotros estropeando. Entonces, nuestro pensamiento puede acercarnos o alejarnos a Dios, alejarnos de Dios. Entonces, el punto número 1 para nosotros sería la importancia del pensamiento en nuestra vida. ¿Importa el pensamiento? Claro que importa lo que pensamos.
Importa y mucho, pero ¿qué es lo que estamos pensando? ¿En quién pensamos? ¿Qué es lo que estamos deseando? Yo, como parte de mi testimonio, lo voy a decir, ¿verdad? Era muy agradable que llegara el fin de semana, porque pues el fin de semana iba a haber fiesta, ¿verdad? Iba a salir, ibas a andar para allá y para acá y esto y lo otro. Pero, pues es muy limitado ese pensamiento. Es muy limitado. Ahora, en el lugar en el que vivo o en este municipio donde yo vivo, Fresnillo, Zacatecas, a veces yo me pongo a pensar, y es que no, para nuestros jóvenes o para cuando nosotros estuvimos jóvenes, y a lo mejor nuestros padres, nuestros abuelos, a lo mejor este lugar no da para más. Cuando digo que este lugar no da para más es porque no hay que hacer. Entonces es como un círculo vicioso. Salir a dar la vuelta y tomar y hacer fiesta. No hay nada más que hacer, no hay buenos lugares para hacer deporte, no hay lugares recreativos, no hay nada, ¿sí? Entonces, ese es el pensamiento que nos afecta. Eso es lo que nos afecta porque se hace un círculo vicioso. Siempre, siempre, siempre se está pensando en lo mismo, a llegar a esa fecha, a que llegue el fin de semana para estar bien chido, ¿sí? Para estar dándole a la fiesta. Número dos, debemos de renovar la mente para transformar la vida. Debemos de renovar la mente para transformar la vida. Entonces, Dios nos llama a renovar nuestros pensamientos para vivir conforme a su propósito. El creyente que no tiene identidad en Cristo, hermanos, no conoce su propósito. Entonces, eh, vamos si ustedes tienen ahí la oportunidad, o sea, saben este versículo, ¿sí? De, de Romanos 8:28, y muchos se lo saben de memoria, y ahí yo decía hace tiempo, y es un texto que a veces es mal usado para mucha gente, porque mucha gente no ama a Dios. Romanos 8:28 dice, porque sabemos que los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Todos los hijos de Dios tenemos un propósito, ¿sí? Pero vamos a desconocer ese propósito si nuestra mente no se renueva, ¿sí? Porque Dios nos llama a renovar nuestros pensamientos para vivir conforme a su propósito. Romanos 12:2 dice, no os conforméis a este siglo. O sea, no estemos conformes con lo que ofrece este momento, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. ¿Sí? Para que sepamos cuál es la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Entonces, dice la escritura, ¿sí? Déjeme, les iba a leer en la NTV, este capítulo. Dice, así que hermanos, os ruego por las misericordias que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios. Espérenme, porque aquí está, que no se me cambió. Ahí está. Dice, por lo tanto, amados hermanos, les ruego que entreguen su cuerpo a Dios por todo lo que Él ha hecho a favor de ustedes, que sea un sacrificio vivo y santo, la clase de sacrificio que a Él le agrada. Y luego dice, entramos en el versículo 1, Romanos 12:1, esa es la verdadera forma de adorarlo. Y luego dice el versículo 2, no imiten las conductas ni las costumbres de este mundo. Es lo que está diciendo, ¿sí? Es lo que dice
La Reina Valera, hermanos, Romanos 12:1, 12:2 dice, no os conforméis a este siglo. La NTV dice, no imiten las conductas ni las costumbres de este mundo. Más bien dejen que Dios los transforme en personas nuevas al cambiarles la manera de pensar. Más bien dejen que Dios los transforme en personas nuevas al cambiarles la manera de pensar. Y luego dice, entonces aprenderán a conocer la voluntad de Dios para ustedes, la cual es buena, agradable y perfecta. Qué increíble, qué hermoso es cuando nosotros como creyentes, ¿sí? Como hijos de Dios, no nos conformemos, o sea, cuando, ya lo vuelvo a repetir, ¿sí? Porque sí, es muy interesante. No conformarnos es no imitar las conductas ni las costumbres de este mundo. Yo recuerdo cuando yo estaba joven, hubo muchísimas modas. Entonces, ya había personas de nuestro círculo de amigos o de personas que tú los conocías porque ya habían sido de todo, ¿verdad? Yo decía, es que ese es Cato Cholo Rocker Punqueto, de todo, y luego ya después que emos y un montón de cosas. Entonces, porque, porque siempre el pensamiento es imitar, tratar de hacer, de querer, de tener lo que este mundo ofrece. Y Pablo dice, no, ustedes no se conformen, ¿sí? No se conformen o sea, no imiten, no adopten las conductas ni las costumbres de este mundo. Más bien dejen que Dios transforme su vida, su mente. Eso es muy, muy, muy bonito cuando muchos de nosotros venimos a Cristo, llegamos a Cristo y Dios cambia nuestra mente, Dios cambia nuestro corazón, Dios cambia todo en nuestra vida, en nuestro parecer. No basta les vuelvo a decir, no, cada quien, pero estamos hablando de pensamiento. No quiero meterme con la vida de nadie, vamos a hablar de pensamiento. Hay gente que piensa mezquinamente que llegar a la casa y comprarte 3, 4 caguamas el fin de semana, ¿sí? Para pasártelo a gusto ahí en tu casa, porque ya trabajaste mucho, ya te asoleaste, ya esto, y te lo tienes bien merecido. Sí, pero también tus hijos se lo tienen bien merecido de tu esfuerzo, de tu trabajo, una buena cremita para la piel, ¿no crees? Un buen gelecito. Ay, me peino ya. Un buen gelecito, un buen champú, ¿sí? Pero para eso necesitamos tener un nuevo pensamiento. Necesitamos de alinearnos al pensamiento bíblico, al pensamiento. Mira, ¿qué piensa Dios? ¿Cuál es la voluntad? ¿Qué es lo que Dios quiere de los, de los ministros de su palabra? ¿Cuáles son los pensamientos de Dios? ¿Cuáles son los deseos de Dios? Dios desea que el hombre, sí, el hombre que va ahora sí que a estar al frente de su iglesia, mm, sea marido de una sola mujer, no dado al vino, no pendenciero, ¿sí? Déjeme, me busco aquí rápido. Primera de Timoteo 3. Dice, si alguno aspira al cargo de obispo, en la versión de las Américas, ¿sí? Eh, dice, si alguno aspira a cargo de obispo, buena obra desea hacer. Un obispo, ¿sí? Y cuando se habla se habla de él, del obispo debe ser, pues, irreprochable,
marido de una sola mujer, sobrio, prudente, de conducta decorosa, hospitalario, apto para enseñar, no dado a la bebida, ¿sí? Y cuando habla de la bebida, pues habla del vino, ¿sí? No pendenciero, sino amable, no contencioso, no avaricioso. Que gobierne bien su casa, teniendo a sus hijos sujetos con toda dignidad. Pues si un hombre no sabe cómo gobernar su propia casa, ¿cómo podrá cuidar de la iglesia de Dios? No un neófito, no un recién convertido, no sea que se envanezca y caiga en condenación en que cayó en la no y caiga en la condenación en que cayó el diablo, ¿sí? En la que cayó del diablo. También gozar de una buena reputación entre los de afuera de la iglesia, para que no caiga en descrédito y en el lazo del diablo. Esto es lo que Dios piensa, esto es lo que Dios ha puesto en el corazón de Pablo para que le escriba a Timoteo. Si hay personas que aspiran al cargo de ministros o desean una buena obra, pero estos son los requisitos. Y aquí es en donde muchas de las veces muchas personas chocan, ¿sí? Porque hay personas que no quieren alinearse al pensamiento bíblico. ¿Y cuál es el pensamiento bíblico? Que para empezar, uno de los ciertos requisitos que Pablo está poniendo por inspiración del Espíritu Santo es ser irreprochable y marido de una sola mujer. Así, ser irreprochable y marido de una sola mujer. Entonces, hay gente que no quiere eso, ¿sí? Que no, no quiere, no lleva una vida intachable, ¿sí? No tiene control propio. No sabe vivir con una buena reputación. Le vale gorro, ¿sí? Y eso es algo de lo que, híjole, a veces eh, mucha gente de afuera que no está dentro de las iglesias juzga el pastorado, porque es cierto, mucha gente tiene razón, mucha gente no nada más juzga porque sí, porque hay líderes dentro de la iglesia que no llevan una vida intachable, que no llevan una buena reputación y que les vale, o sea, les dicen, es que, oye, es esto, sí, a mí me vale, ¿verdad? A mí el que me puso es Dios. Oye, espérate. Si Dios te puso, alíñate del pensamiento bíblico, al contenido que la Biblia dice acerca de nosotros. Entonces, a muchos de nosotros hemos tenido que poner freno a muchas cosas que pasan en nuestra vida y nos alineamos al pensamiento. Nos alineamos a lo que la Biblia dice, a la crítica que la misma palabra de Dios hace hacia mi persona. Porque lo que yo pienso, como yo pienso que debo de liderar mi vida, mi familia y la iglesia, no está alineado con los pensamientos, el pensamiento bíblico, lo que la Biblia enseña. Entonces, no debemos de conformarnos a este siglo. El mundo nos llena de pensamientos de temor, de duda y de negatividad. Pero Dios nos llama a pensar de una manera diferente. Lo vuelvo a decir, el mundo nos llena de pensamientos de temor, pensamientos de duda, pensamientos negativos. Pero Dios nos llama a pensar de manera diferente. Yo hace 15 días, el domingo antepasado, en la predicación, decía yo a la iglesia, dejémonos de preocupar por si alguien más ayuda, si alguien más hace o si alguien más viene o si no viene, que eso nos deje de importar.
Nosotros vengamos, nosotros hagamos, nosotros ayudemos, nosotros demos. ¿Sí? ¿Por qué? Porque empezamos a pensar, a suponer, a presuponer. ¿Sí? Y entonces empezamos a llenarnos de temor, a llenarnos de dudas, a llenarnos de negatividad, de cosas negativas. ¿Sí? ¿Por qué? Porque queremos pensar como piensa el mundo. Pensamos desquitarnos de una manera negativa, tenemos la duda. Yo pongo un ejemplo algunas veces en la congregación y yo les digo, si alguien de ustedes tiene un don y un talento y, y lo usa, o sea, lo usa en todos lados, su don y su talento. Mm, por ejemplo, un hermano Felipe nos regaló una cocina integral, bueno, una cocina integral. La quiero pintar de blanco, ¿sí? Tiene un color café, la quiero pintar de blanco para ponerla en la cocina y aquí en el comedor que tenemos en nuestra iglesia. Pero si alguien de nuestra iglesia tuviera el don y el talento de carpintería de hacer eso, pero si su pensamiento no está alineado al de bendecir, sino al de decir, yo esto lo hago porque de aquí me mantengo, de aquí como, y él piensa que tiene que regalarlo porque lo hace a la iglesia, algunas de las veces su pensamiento está equivocado, está erróneo. Y otros piensan, es que no lo voy a hacer, porque si lo hago, lo voy a hacer bien y después la gente va a querer que lo siga haciendo. Entonces, nosotros pensamos, sí, de una manera muy diferente a como Dios piensa. Dios quiere renovar nuestra mente. Dios quiere renovar nuestros pensamientos. Y la renovación de la mente se logra a través de la palabra de Dios y teniendo una oración y decirle, Señor, ayúdame, 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 quiero que transformes mis pensamientos en tus pensamientos. Esto es lo que me dicta mi pensamiento, pero esto es lo que dice tu palabra. Yo quiero, Dios, alinearme a lo que tu palabra dice, a lo que tu palabra enseña, a lo que tu palabra dice acerca de mí, acerca de mi vida, acerca de mi ministerio, acerca de mi familia. Sí, es ahí en donde a veces nosotros la regamos muchísimo y muchísimas veces. Este pensamiento que les leí hace rato, sí, entonces hay cosas, sí, Dios une propósitos en nuestra vida, no son casualidades. Entonces, cuando tú tienes un pensamiento bueno, no es una casualidad que se te haya ocurrido, no, Dios lo ha depositado en ti, ejecútalo, sí. Pero muchas de las veces, bueno, aquí en el punto número 3, que son pensamientos que traen paz y bendición, muchas de las veces el creyente no tiene paz, no tiene tranquilidad. Y tenemos que vaciarnos en una oración de toda esa intranquilidad, de toda esa inconformidad, de todo ese orgullo, de todo ese dolor, que no nos hace que nosotros tengamos pensamientos de paz, pensamientos que nos traigan bendición. Entonces, la Biblia nos enseña a llenar nuestra mente con pensamientos que edifiquen. Filipenses 4:8 dice, por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si hay algo digno de alabanza, en esto pensad. Uy, qué, qué buen versículo. Sí, dice Pablo a la iglesia en Filipo, a los filipenses, Filipenses 4:8, por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre,
Si hay virtud alguna, si algo digno de alabanza, en esto pensad. Uy, ¿y dónde está nuestro pensamiento, hermanos? ¿Dónde está nuestro pensamiento? ¿En qué anda pensando nuestro pensamiento, hermanos? ¿En dónde andan, en dónde andan nuestros pensamientos? ¿Qué andan haciendo nuestros pensamientos? ¿Hacia dónde están enfocados nuestros pensamientos? Dice, ¿verdad? En la NTV. Y ahora, amados hermanos, una cosa más para terminar. Concéntrense. Concéntrense en todo lo que es verdadero, en todo lo honorable, todo lo justo, todo lo puro, todo lo bello y todo lo admirable. Piensen en cosas excelentes y dignas de alabanza. Hermanos, nuestro pensamiento está alineado con los pensamientos de Dios. Entonces nosotros debemos de filtrar nuestros pensamientos, debemos de filtrar nuestros pensamientos y enfocarnos en lo bueno. Lo que alimentamos en nuestra mente impacta nuestras palabras y nuestras acciones. Eh, a muchos, sí, muchas personas se les da el hablar y el desarrollarse entre la sociedad con puras maldiciones, con puras maledicencias, puras malas palabras, puras groserías, decimos acá en mi rancho, sí, puras groserías. ¿Por qué? Porque esa es la manera en la que nos alimentamos. Hay lugares en los que hay personas que trabajan, y en un lugar cerrado donde están 4, 5, 6, 10, 12 personas y tú eres ahí el cristiano y, y las palabras malas que salen de las personas hieren nuestros corazones, ¿sí? Porque nuestro corazón, nuestra mente se está alimentando de puras malas acciones y de puras malas palabras y de malas cosas, ¿sí? En una ocasión yo andaba en un lugar y, 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 y ahí donde yo estaba, yo no conozco a esas personas, solamente las vi esa vez, porque otra persona me llevó ahí con ellas a hacer un trabajo. Pero esta persona cuando me lleva, me presenta con ellos como que soy su pastor. Sí, y bueno, pues ellos cuando escuchan la palabra pastor y de alguien religioso, ¿verdad? De un padre o de lo que sea, pues ponen una línea divisoria y gloria a Dios por eso, por lo que Dios les pone en el corazón de muchas personas. Pero yo no me espantaba de las groserías que estaban diciendo ahí algunos, ¿verdad? Ni siquiera de las cervezas que estaban tomando ahí algunos. Me sorprendí de la plática que uno sacó a relucir este, acerca de cosas eh, sexuales con animales. Sí, 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 así. Y ahí fue donde mi corazón se hizo así, ¿verdad? Así es en el corazón, así. Se rompió y me retiré. Porque allí no había nada nada. Ahí como dice el apóstol Pablo, nosotros tenemos que concentrarnos en todo lo que es verdadero, todo lo honorable, todo lo justo, todo lo puro, todo lo bello y todo lo admirable. Que pensemos en cosas excelentes y dignas de alabanza. Yo no tenía por qué estar escuchando esa plática. Sí, bueno, todo lo demás estaba mal, o sea, pero ya escuchar ese tipo de cosas, me fui. Sí, me fui. Después esta persona me cuestionó, ¿qué pasó, Dani? ¿Escuchaste? Ah, no le hagas caso. No son cosas que están alineadas con mi corazón. No me asusto, estoy en el mundo,
Pero yo no quiero pensar eso. No quiero que en mi corazón exista ese tipo de pensamientos, que entre ese tipo de pensamientos a mi mente. Ya Dios me ha renovado la mente. Entonces, nosotros debemos de filtrar nuestros pensamientos y enfocarlos en lo bueno. Lo que alimentamos en nuestra mente impacta nuestras palabras y acciones. Entonces, a la demás gente le causaba risa y le cuestionaba estas acciones. ¿Por qué? Porque es parte de sus acciones, es parte de sus palabras, es parte de su vida. Está bien, no los juzgo. Están mal, pero no los juzgo, pero no son parte de mí. Me voy, simplemente, ¿sí? Porque yo tengo otras cosas en las que tengo que estar pensando, no en eso. ¿Sí? Entonces, número 4 sería llevar cautivo todo pensamiento, eh, tomarlo y llevarlo a nuestro Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Porque Dios nos da autoridad sobre nuestra mente y nos llama a someter todo pensamiento a Cristo. Segunda de Corintios 10:5 dice, derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia de Cristo. Lo vuelvo a repetir, lo vuelvo a decir, ¿sí? Segunda de Corintios 10:5, derribando argumentos y toda altivez que se levantan contra el conocimiento de Dios y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia de Cristo. Dios nos da esa autoridad. Dios nos da el poder, ¿sí? Por medio también del Espíritu Santo de nosotros deshacernos, de destruir todo obstáculo, toda arrogancia que nos impida que la gente conozca a Dios. De repente nosotros estamos compartiéndoles a personas acerca de la obra de Cristo, acerca del amor de Dios. Y hay gente que son arrogantes y quieren impedir con obstáculos, con comentarios soaces, con comentarios groseros, con comentarios fuera de orden, que denigran a Dios. Y es que Dios que Dios permite esto. Entonces, nosotros debemos, por medio del Espíritu Santo, destruir todo ese pensamiento arrogante que nos impide que la gente conozca a Dios. Entonces, nosotros debemos de capturar todos los pensamientos rebeldes, ¿sí? Y nosotros debemos de enseñar a las personas a obedecer a Cristo. A obedecer a Cristo, porque Dios nos da esa autoridad sobre nuestra mente. Si nosotros nos llenamos de Cristo, pues lo único que va a salir de nuestra boca va a ser Cristo. Si nosotros nos llenamos de la palabra, cuando nosotros demos un consejo, entonces el consejo siempre debe de ir filtrado por la palabra de Dios. Entonces, si nosotros queremos compartir nuestro pensamiento debe de ir filtrado por el pensamiento de Dios, por lo que dice la Escritura. No podemos evitar que los pensamientos negativos lleguen a nosotros, pero sí podemos decidir qué hacer con ellos. Debemos identificar pensamientos que no vienen de Dios y reemplazarlos con su verdad. Nosotros debemos de echar mano, ¿sí?, de lo que Dios quiere en nuestra vida. ¿Tú crees que Dios no va a querer que tú abraces a alguien, que tú, como dice el pensamiento, ¿sí? Acá dice, y no olvidemos que Él también está en los pequeños actos y gestos tales como un abrazo, una sonrisa, un saludo, una muestra de afecto o una oración. Entonces, si nosotros hacemos estas cosas, ¿como cuáles cosas? Como estos actos, estos gestos, como un abrazo, una sonrisa, un saludo, una oración, una muestra de afecto. Si la gente sabe que tú honras a Dios, que tú crees en Dios, el pensamiento de la persona hacia ti, ¿cómo va a ser? Buenos, bueno. Y allí el que se lleva la honra y la gloria es nuestro Dios.
porque Él produce en nosotros el querer como el hacer. Es increíble lo que Dios puede hacer en nuestra vida, lo que Dios hace en nuestra vida. Cuando dejamos que nuestros pensamientos, ¿sí? Como manera de conclusión, aquí lo pongo, nuestros pensamientos moldean nuestra vida. Nuestros pensamientos moldean nuestra vida. Como creyentes debemos ser intencionales en renovar nuestra mente con la palabra de Dios y enfocarnos en lo que edifica. Entonces, como creyentes debemos ser intencionales en renovar nuestra mente con la palabra de Dios y enfocarnos en lo que edifica. Dios nos da a nosotros la capacidad de tener una mente llena de paz, una mente llena de esperanza y un propósito para nosotros. Yo quiero hacer un par de preguntas para reflexionar el día de hoy, ¿sí? ¿En qué estás pensando hoy? ¿Cuál es el pensamiento que te aturde? ¿Tu pensamiento acaso esta es la otra pregunta. ¿Tus pensamientos están alineados a la voluntad de Dios, a la escritura, a lo que Dios manda, a lo que Dios nos enseña? ¿Cómo están nuestros pensamientos? ¿Hacia dónde están dirigidos nuestros pensamientos? A veces tenemos que huir, hermanos, tenemos que huir de muchas tentaciones, de muchas cosas. Y eso es bueno, y eso Dios lo apremia. Veíamos ayer en Primera de Pedro 2, donde Pedro dice, si ustedes, por causa del pecado, la desobediencia, sufren, lo estoy parafraseando, ¿sí? Déjenlo busco para no parafrasearlo, si no, me va a escuchar mi esposa Ale, eh, y me está escuchando, yo creo. Te amo, Ale, si me está escuchando te me va a contestar. Este, Primera de Pedro 2. mm, Pues ustedes son libres, pero la voluntad de Dios, honorable. De- bueno, creo que no lo. Ustedes, bueno, lo voy a parafrasear, ¿sí? Y el apóstol Pedro dice, si ustedes sufren algunas cosas malas, ¿sí? O más bien, son castigados por las cosas malas que hacen, pues hay una razón, ¿sí? Pues te portaste mal, ¿sí? Pero cuando por causa de no hacer nada malo y tienes oprobio, eso Dios lo ve, ¿sí? Eso Dios lo ve y se agrada. Dice, es obvio, aquí, Primera de Pedro 2:18 hasta el 20 dice, ustedes los que son esclavos deben someterse a sus amos con todo respeto. Hagan lo que ellos les ordenan, no solo si son bondadosos y razonables, sino también si son crueles. Pues Dios se complace con ustedes. Siendo consciente, siendo conscientes de su voluntad, sufren con paciencia cuando reciben un trato injusto. Es obvio que no hay mérito en ser paciente si a uno lo golpean por haber actuado mal. Pero si sufren por hacer el bien y lo soportan con paciencia, Dios se agrada de ustedes. Entonces, es que si nosotros nos alineamos, hermanos, a lo que la palabra nos enseña, vamos a avanzar. ¿A quién estamos dirigiendo nuestros pensamientos? ¿En qué estamos pensando hoy? ¿En qué estamos pensando hoy? ¿Están alineados nuestros pensamientos con la voluntad de Dios o no? ¿O nomás ahí al ahí se va a ver qué es lo que, como los griegos, ¿sí? Eh, Muchas de las veces
Alguien da los pensadores en el tiempo de los grandes pensadores, allá los griegos, yo solo sé que no sé nada. ¿Verdad? Y qué gran pensamiento, ¿verdad? Pero realmente nuestros pensamientos están alineados a lo que Dios quiere. Y bueno, ya me voy. Ojalá y sí se haya escuchado, porque nadie me dijo si se escuchaba o no. Y aquí todo el rato me estuvo saliendo que no se oía. Pero bueno, que no, no que no se oía, sino que aquí que se ve una falla. Yo pienso que porque hay uno. Bueno, voy a quitar este, a ver qué hace. Ahí está. Uno, dos, tres, cuatro, cinco. Hay seis cosas conectadas en la computadorcilla esta. Pero bueno, sigue jalando. Vamos a darle hasta que se canse esta supercomputadora. Y ya cuando se canse, a ver si podemos comprar otra. Alínense, hermano. El pensamiento de Dios, nuestros pensamientos siempre deben de ir acompañados, sí, de Cristo, de Cristo, de Cristo. Muchas veces usamos una palabra que decimos, ¿qué hubiera hecho Cristo en nuestro lugar? Sí. Ahora cambiémosle. ¿Cómo hubiera pensado Cristo de lo que yo estoy pensando? Recordemos que Cristo dijo que todo lo que él hacía lo venía a cumplir porque esa era la voluntad del Padre. Entonces, más difícil para nosotros es pensar. Mis pensamientos están alineados a los de Cristo que nos llevan, que nos llevaban o que lo llevaban a hacer la voluntad del Padre. Nuestros pensamientos están alineados a Cristo para que nuestros pensamientos sean agradables a Dios. Es de mucha bendición poder tener este espacio para poder compartirlo, para poder compartir este tema. Y gracias a la hermana que lo compartió y por ahí lo leí, me ayudó bastante porque a veces ni siquiera tenemos el pensamiento de ayudar a alguien más, de abrazarlo. Si no tenemos si no tenemos un buen pensamiento para los que podemos ver, hermanos, o gente que me escucha, si no tenemos un pensamiento ni siquiera para la gente que está a nuestro alrededor, ¿cómo podemos tener un pensamiento alineado a la santa y agradable voluntad de Dios? Se batalla, pero no es imposible. No es imposible. Lo importante es comenzar a alinear nuestro pensamiento con el pensamiento de Dios. Y que ese pensamiento en el cual pensamos y razonamos por medio de Dios esté acompañado, por favor, esté acompañado de esperanza, de fe, de amor y de un buen propósito, de buenas acciones, de buenas obras para nuestro prójimo. No nada más para los nuestros, para todos en general. Dios les bendiga. Ya me voy. Saludos a los 400 que están conectados. No puedo decir sus nombres porque son demasiados. Pero bueno, Dios les bendiga y nos vemos por aquí pronto, la próxima semana, cuando yo pudiera dar una fecha, pero cuando tenga un tiempito, yo luego estoy en el redil y le doy. Sale, si alguien puede decirme ahí si se escuchó, si alguien puede regalarme un like, si alguien puede poner un comentario, si alguien puede mandarme un saludo, se lo agradecería mucho antes de salirme para saber que sí estuvimos bien en el live. Mm, Pondría música, pero pues se enoja Facebook, ¿verdad? Bueno, no se enoja Facebook, pero a ver si todos estamos por aquí. Bueno, creo que nadie se anima a comentar. Bueno, voy a poner yo. Gracias por haber venido.
Bendiciones a todos. Dios es bueno. Créele a Dios. Y nos estamos viendo. Cuídense mucho. Bye bye. Ya no sé ni qué le moví. Pero bueno. Adiós a todos. Bye bye.